Y es lo que estamos viendo en el libro y en la carta a los hebreos. Cómo estas personas, a través de las aflicciones que estaban pasando, ellos negaron la fe del Señor. Ellos sintieron que las aflicciones no los atraía a Cristo, sino que por lo contrario, las aflicciones hacían que ellos se apartaran su vista del Señor. ¿Y nos podemos nosotros identificar en eso? Nos podemos identificar de que las aflicciones apartan nuestras miradas del Señor. Entonces nosotros debemos de poner hoy un enfoque especial en nuestro Salvador, en Cristo Jesús, aquel que nos salvó, aquel que murió en la cruz, aquel que vino a ayudarnos a reconectar con el Señor. Y si alguno de ustedes está pasando por aflicción, permítanme orar por ustedes en este momento. Nosotros hemos tenido una prueba en esta semana. Gracias por todos los que han orado. El miércoles y Samantha y yo caímos enfermos, congestionados, si se puede decir. Y todavía Samantha está mi hija Samantha, porque hay dos Samantha ya aquí. Está todavía hospitalizada. Y ha sido una semana de aflicción. Y yo necesito eso, necesito esta oración también, juntamente con los afligidos en el día de hoy. Así es que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por los que estén pasando por pruebas y aflicciones en este mundo. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, para siempre son tus misericordias y tus bondades son diarias y mejores y mayores. Sin embargo, Señor, estamos viviendo en este mundo, un mundo caído, un mundo necesitado, un mundo afligido, un mundo, Señor, que tú mismo declaraste que en este mundo tendremos aflicciones, porque será así. Que en este mundo, Señor, vendrán guerras, vendrán pestes, vendrán situaciones difíciles, escasez, hambre. Pero, Señor, en medio del dolor y del sufrimiento, lo mejor de lo mejor es pasarlo caminando con Cristo Jesús. Señor, quiero presentarte a Sammy, que está interna. Señor, levántala de ahí, oh Dios, y que ella pueda encontrarse contigo en medio de la aflicción. Señor, en estos días, las hermanas que visitaban a Zoraida, también, Señor, vieron la gloria tuya allí, Señor, cuando estaban bendiciendo y cantando y adorando junto a ella, Señor. Así es que ella pueda seguir dando gloria y honra a tu nombre en medio de la aflicción. Señor, así también las paridas, las hermanas de la iglesia que recientemente han tenido sus hijas en estos días, Señor, que tú les bendigas, que tú les guardes y que en medio del dolor y que en medio de la aflicción y que en medio de las pruebas, Señor, que van a tener y las crisis que van a tener en estos días, Señor, tu nombre sea exaltado también en medio de ellas. Señor, también si hay alguna aflicción, algún dolor, alguna prueba que nosotros desconocemos y que no sea de enfermedad, que puede ser de cualquier otro índole, Señor, que tú puedas bendecir a tu pueblo, que tú puedas sanar a tu pueblo, que tú puedas estar presente en medio de tu pueblo, en medio de tu congregación que te alaba y te bendice. Señor, glorifícate en cada uno de nosotros. Mira las dudas, mira los problemas existenciales de identidad. Señor, te lo presentamos para que nosotros no dudemos ni fallemos en saber que somos escogidos tuyos, real sacerdocio, nación santa, y que no perdamos, Señor, el enfoque de nuestra misión, que es ser luz a este mundo que está en oscuridad.
Ayúdanos, oh Dios, desde nuestro dolor, y por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Les damos la bienvenida a las personas que nos visitan en este día y estamos muy agradecidos del Señor por todos ustedes que están aquí. Ahí vemos también a Lisa y Smarling que han pasado por un dolor tremendo en estos días. Oramos por ustedes y que el Señor les siga dando aliento y paz. Solamente Él lo puede hacer. Nos visitan también desde Cali, Colombia, unos hermanos. Me gustaría que se pongan de pie, den su nombre. Bueno, pues gracias por venir. Bueno, hoy al final del día tenemos esa misión de conectar con nuestros hermanos, los que están en aflicción, los que están en gozo, los que nos visitan, con todos. Tenemos que hacerlo. Así es que pastor predica y al final comunión, ¿cierto? Muy bien. Podemos ir a la palabra del Señor y esperando que la palabra del Señor nos traiga también a nosotros dirección y nos traiga consuelo. Hoy voy a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1, del 1 al 4. Y me río porque ese fue mi último sermón. La misma cita y casi el mismo tema. Lo único que cambia es que la supremacía de Cristo que vimos la otra vez, ahora el enfoque es la supremacía de su palabra. Así de sencillo es el cambio de esta lectura y de este enfoque y de este sermón del día de hoy. Y me gustaría que, si usted puede, ir conmigo a esa carta que todos sabemos que no tiene un autor claro, pero que es Pablo, y que usó un escribiente que tal vez le cambió la métrica. Bueno, decimos eso, pero realmente sabemos que es desconocido. Pero tiene tantas cosas de él y tantos paralelos. Solamente cambia la métrica y que no está ahí saludando desde el inicio. Una vez más a su palabra, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Qué ha hecho Dios muchas veces? Ha hablado. Nuestro Dios habla. Y ha hablado muchas veces. Y lo ha hecho en otros tiempos, de otras formas, a los padres por los profetas. Pero en estos días, en este tiempo, nos está hablando en el Hijo o por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Decía que la vez pasada nosotros enfatizamos en la supremacía de Cristo y lo vimos como rey, rey de reyes y señor de señores. Él heredó todas las cosas del Padre. El Padre, me imagino ahí diciendo, bueno, vamos a crear, vamos a hacer esto, lo otro, y es como que el universo es un gran
reino, un gran reino. Y allí fue puesto el Hijo como el rey y heredero de todas las cosas. Hay muchos autores que dicen, interpretando esto de esta carta, que ese reinado se hace más fuerte o poderoso o vivo o claro cuando Jesús viene y hace su misión. O sea, se encarna el Hijo del Señor, muere, resucita, entonces vuelve a los cielos. Entonces es como una coronación. Este capítulo 1, capítulo 2, es como si fuera, dicen algunos autores, como una coronación. O sea, aclarando el propósito de Dios desde el principio de que todo el universo sea un reinado del Señor. Entonces, ahí vemos la coronación de Cristo. La coronación de Jesús muerto, resucitado y ascendiendo a los cielos. Y que hay un misterio ahí que lo vamos a tratar de resolver más adelante, ¿verdad? Que siendo Dios y que estando siempre con Dios, de repente se humaniza, se encarna y después entonces asciende a los cielos y vuelve a reinar. Y eso es la teología, o en la teología nosotros vemos eso como Jesús, como dicen algunos, 100% hombre, 100% Dios. Y tal vez veamos eso un poquito al detalle en otra ocasión. Sin embargo, el énfasis hoy, ¿saben cuál es? Es que si hay un rey, ese rey cuando habla también tiene supremacía sus palabras. En estos días veíamos una ascensión. Veíamos a alguien que ocupó un lugar importante en el mundo, que es llamado Donald Trump, ¿verdad? Él asumió la presidencia de Estados Unidos, un lugar muy importante. Y lo primero que él hizo es firmar algunas cosas que ya él venía diciendo que iba a hacer. Y esas palabras se han vuelto tan poderosas que hay algunas que no se van a dar, no se han firmado, pero que cuando él la dice, entonces desestabiliza el comercio, desestabiliza cualquier nación, cualquier decisión de cualquier persona. O sea, lo que quiero decir con esto es que sus palabras ahora mismo tienen mucho poder. Imagínense la palabra de Cristo. Imagínense la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo Él y su palabra tienen tanto poder? Bueno, hay un salmo que se admira de esto y lo dice. El Salmo 138:2 dice: porque has engrandecido tu nombre. Ahí está, el Rey. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y en este texto se resume la supremacía no solamente de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, también su palabra como poderosa para mantener, para sostener, para cambiar, para transformar. Así es que nosotros podemos considerar en este día el valor de la palabra de Dios para nosotros vivir guiados, transformados por la palabra de Dios. Mientras tanto, sigamos, esa es mi conclusión, se la acabo de decir. Si usted la entendió, ya, se puede conectar del mensaje. Pero vamos a hacer teología ahora. Vamos a hablar quién es esa palabra. La palabra es una persona y la palabra es Jesús. Por eso es que dice Hebreos 1 que Él nos ha hablado por el Hijo. En Juan capítulo 1
que es un texto paralelo a este, dice de otra manera, dice que el verbo se hizo carne. O sea, la palabra poderosa de Dios, esa palabra que el Señor usó para crear todas las cosas, cuando dijo sea la luz, que era la palabra poderosa, bueno, entonces esa palabra se hizo carne y esa palabra es una persona y esa palabra es Jesús. Entonces Jesús vino a mostrarnos al Padre y por eso nosotros decimos que Él es la máxima revelación de Dios. Y aquí vemos personas y criaturas que Dios usó para dar su palabra. Vamos a ver, piense usted en el Antiguo Testamento, anteriormente a Jesús, ¿quiénes Dios usó para dar su palabra? A los profetas. También más adelante, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante al 14, habla de los ángeles. ¿Qué significan los ángeles? La palabra ángel es mensajero. Entonces, nosotros podemos pensar que estos ángeles también Dios usó para dar el mensaje. Dios usó también para dar el mensaje a Moisés y también usó a los sacerdotes para escenificar el mensaje de salvación que Cristo después, al final, iba a venir como palabra final a escenificarlo también. Eso quiere decir que todas estas personas mencionadas en el libro de Hebreo son personas que han transmitido el mensaje del Señor. Sin embargo, no son superiores a Cristo. Cristo dice textualmente, es superior a ellos. Es superior a ellos. Entonces, si nosotros hoy en día nos desviamos por la izquierda, por la derecha, buscando palabras, aquí los colombianos no me van a dejar, hay hermanos colombianos aquí también. Aquí los colombianos me van a secundar si yo digo que hay muchas personas que se han ido de aquí a buscar palabra de Dios a Colombia. Tal vez es porque no han sabido aquí en República Dominicana abrir sus Biblias. Abrir sus Biblias. Si hay personas que se han ido a centros, a lugares para que Dios le hable de alguna manera, es porque no han sabido abrir su Biblia. Si piensan que Dios no se ha comunicado con usted, es porque usted no ha sabido abrir las Sagradas Escrituras y ver a Cristo ahí diciéndole a ustedes lo que ustedes necesitan saber para su diario vivir. Entonces Cristo es la palabra final de Jesús. Saben que cuando a mí me toca predicar el evangelio, desde los evangelios, es más difícil predicar y enseñar. El evangelio desde los evangelios. Para mí es más fácil agarrar ahora Hebreos, que ya está todo consumado, está todo tan claro. Y me imagino que también para los mismos discípulos le fue difícil comprender que su Mesías, su Rey, su Cristo, tenía que morir en la cruz. Eso es difícil. Y también uno mismo, cuando está predicando, uno mismo se puede confundir y ve a Jesús calmando los vientos y las tempestades. Y tú decir, bueno, yo puedo calmar los vientos y calmar las tempestades y ponerme ahí en el ojo del huracán y el tsunami que venía ayer, tal vez fue alguien que lo paró con su poder y todas sus cosas. Pero no es esto lo que significa eso. Nosotros vemos en los evangelios a Jesús mostrando su poder para que nosotros sepamos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para eso es que está ahí este tema. Así es que dichosos fueron
los que pudieron verlo. Dichosos fueron los que pudieron apreciar a Cristo en su magnitud. ¿Quiénes lo hicieron? Lo hizo María. ¿Se acuerdan de María, que tenía una hermana llamada Marta? Y Marta era la que cocinaba, y María era la que oía la palabra de Dios a los pies de Jesús. Bueno. María escogió, dice Jesús, la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? La que no le será quitada. Estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Esa es la mejor parte. La mejor parte. Así es que Pedro también es otro testimonio de los evangelios, que ustedes saben que Pedro era como flash. A veces se le prendía y apagaba. Pero cuando él estaba encendido, cuando él estaba animado, cuando él estaba en sintonía con la voluntad de Dios, él dice estas palabras que también la traigo repetida del sermón anterior. Él pudo decir: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así es que nosotros debemos de salir de aquí, al igual que Pedro, al igual que María, diciendo: yo quiero la palabra del Señor. Yo conocí a alguien que es famoso aquí en Punta Cana, un cristiano famoso. De hecho, su esposa está aquí. Bueno, ese señor cuando se convirtió, él me contaba su testimonio. Él me dijo: mira, yo me convertí al Señor un día, y ¿sabe lo que yo hice? Me tranqué un fin de semana a leerme la Biblia entera. La Biblia entera. Yo tenía una sed de que Dios me hablara, de conocer a Dios, de conocer sus caminos, de conocer su voluntad. Y ese es uno de nuestros hermanos que nosotros admiramos. Podemos decir su nombre porque a él le encanta dar su testimonio. Yo creo que Enriquillo es una persona muy especial para nosotros en la cristiandad de esta zona, ¿verdad? Así es que nosotros vamos a coger ese ejemplo, porque la palabra de Dios es útil para salvar. Miren lo que hace la palabra del Señor. La palabra del Señor nos llama a salvación. La palabra del Señor nos ayuda a conocer la verdad. Con la palabra del Señor nosotros crecemos, maduramos, somos santos. O sea, nos santificamos, nos limpia. La palabra de Dios nos limpia. Y entonces nosotros podemos decir que nosotros debemos de ir constantemente a la palabra del Señor. La palabra del Señor muchas veces se define como la verdad. No solamente aparece como la palabra de Dios, no solamente aparece como Cristo, no solamente aparece como el Hijo de Dios, sino que también aparece como la verdad, porque fuera de la palabra del Señor todo es mentira. Entonces, la palabra del Señor es la verdad. Contiene la suprema verdad de todas las cosas. Por eso es, conectándolo con lo que decía anteriormente, que tenemos que lavarnos la palabra de Dios. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y Romanos 1:25 dice que cambiaron la verdad por la mentira. O sea que muchas personas en este mundo, sabiendo qué es la verdad, decidieron vivir y aún deciden vivir por la mentira. No sé cómo eso tendrá un buen final. O sea, no va a tener un buen final. Así es que los que han decidido hacer eso, entonces le han dado la espalda a Dios. Han querido adorar a las cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre y para siempre. Amén. Si tú tienes a Cristo, hermano, tienes la verdad. Y ahora que estamos en el 27 de febrero y que nosotros levantamos nuestras banderas dominicanas, las banderas dominicanas tienen una Biblia. Y oficialmente tiene un texto que dice Romanos 8:32
y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, si la verdad es la palabra y la palabra es Cristo, nosotros podemos decir, y conocerán a Cristo, y Cristo los hará libre. Conocerán a Cristo y Cristo los hará libre. Es la enseñanza que nosotros queremos dejar plasmada a ustedes en el día de hoy. La iglesia existe como columna y baluarte de la verdad, para levantar esa verdad, para mostrar esa verdad, para sostener esa verdad, para velar por la pureza de esa verdad, y esa verdad entonces que brille y que sea como un farol para que todas las embarcaciones lleguen a puerto seguro, hasta un lugar que están destinados, que es la vida eterna. Nosotros debemos de levantar la palabra del Señor, la palabra de verdad en este lugar. Imagínense que esto es un mensaje para los hermanos hebreos y no para nosotros, ¿verdad? Porque estos mensajes regularmente como que nosotros le cogemos siempre y lo llevamos a nosotros. Si hablamos de la verdad de la palabra, lo llevamos aquí a la Biblia que ya tenemos. Pero los primeros escuchas fueron personas que estaban siendo perseguidos. Eran personas que estaban volviendo al antiguo pacto. Eran personas que estaban pasando por una real aflicción. Y su intención de salvación, su opción de salvación era o morir por Cristo o negar la fe. Yo espero que ninguno de nosotros pasemos por este tipo de prueba. Aunque yo pasé muchas veces por ese tipo de prueba en la universidad, pero no con esta magnitud de que si lo niego muero o si lo acepto muero. No de esta magnitud, pero déjenme decirles que puede ser que cualquiera de nosotros pasemos por cualquier tipo de aflicción, dolor, situación, que nosotros estemos en lo mismo que los hebreos, que estaban locos de soltar la toalla. Como decía un amigo mío, mira, yo engancho el cristianismo, lo pongo ahí y me fajo con esa gente hasta que le dé lo suyo y después vuelvo, ¡pap!, y me lo pongo. Si eso se pudiera hacer, ¿eh? De hecho, muchas veces hemos dicho aquí en el púlpito que muchas veces nosotros queremos a Cristo y queremos nuestros ídolos y queremos nuestros pecados y queremos andar con todo como un paquete general de beneficios. Sin embargo, no es así. No es así. Tú tienes a Cristo, todo lo demás es basura, todo lo demás es secundario, todo lo demás carece de valor y Cristo viene siendo lo mejor y lo más grande que tú debes de tener en tu vida. Muchas iglesias hoy, lamentablemente, y a nosotros nos estaba pasando eso, han incluido muchas culturas judías, como está pasando aquí entre los hebreos. Los hebreos ya sabían que el antiguo pacto estaba mejorado en Cristo Jesús y ahora nosotros por la gracia del Señor empezamos a participar de ese árbol genealógico de las bendiciones del Señor a través de Cristo Jesús. Sin embargo, hoy en día las culturas judaicas, las danzas, las cábalas hebreas, los toques del shofar, todo ese tipo de cosas ya están distinguiendo la cristiandad, principalmente aquí en República Dominicana. Para mí esto es ahora, con este conocimiento, es absurdo. Pero déjeme decirle que es muy fácil desenfocarse de la centralidad de Cristo y de su palabra. Es muy fácil. Así es que no solamente en la iglesia debemos de tener la centralidad de la palabra, también en la sociedad tenemos que buscar la centralidad de la palabra,
en los lugares donde estén nuestros hijos educándose, deben de estar la centralidad de la palabra. También donde nosotros vivamos, nuestra familia tiene que vigilarse la centralidad de la palabra, y en nuestras vidas también la palabra debe de ser el centro. La palabra tiene autoridad y debe de tener autoridad en nuestras vidas. La palabra de Cristo, las escrituras. Ustedes sabían que rechazar la palabra de Dios, rechazar lo que dice la palabra de Dios, es rechazar a Dios. Eso es otra doctrina de nuestras doctrinas principales. La autoridad de las escrituras. Rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios mismo. Hubo una persona una vez que me dijo, mira, yo me voy a ir de la iglesia porque yo pienso diferente. Yo pienso que Cristo es así o es asado. Y yo dije, no, tú lo que estás haciendo es rechazando la verdad del Señor. O sea, tú estás negando la fe, la pureza de la fe de la palabra de Dios. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Tú estás abandonando el barco. Tú no estás buscando lo mejor. Tú no estás buscando lo mejor. Tú estás negando la fe. Muy bien. La palabra de Dios debe de ser autoridad y vamos a retomar eso más adelante y vamos a poner algunos ejemplos prácticos al final. Pero mientras tanto, permítame seguir en teología. Cristo es la palabra transformadora y Él combate el pecado que hay en ti, el pecado que hay en mí. Y me gusta mucho que veamos un texto paralelo que me imagino que es como el desarrollo o parte del desarrollo de esta tesis número 1 que aparece en Hebreos. Para los que no siguen la secuencia o vienen por primera vez, nosotros estamos en Hebreos, en el capítulo 1 y en los versos del 1 al 4. Y esos versos hablan de que Jesús ha hablado anteriormente por los profetas, pero ahora ha hablado por su Hijo. Y también dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Que Él es incluso mejor que los ángeles, que han sido los mensajeros por toda la vida del reino celestial. Entonces, Él tiene y ha heredado un mejor nombre y más excelente que ellos. Pero, si nosotros vamos al capítulo 4, vamos a ver un paralelo también del poder de la palabra de Cristo transformando a los creyentes, a los cristianos. Y si nosotros no usamos la palabra de Dios, si nosotros no avanzamos en la palabra de Dios, nosotros nos vamos a crecer en el camino espiritual. Y les voy a demostrar esto ahora mismo con los versos del 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Me encanta mucho esto porque yo soy muy gráfico y a mí me gusta que me digan eso. Mira, que la palabra es como un agua que te limpia. Ah, perfecto. Es como jabón, como detergente que te lava. Excelente, me lavó de mi pecado, de mi maldad, muy bien. Bueno, que la palabra de Dios es un martillo que destruye lo que se está edificando mal y edifica lo que Él quiere que se edifique. Ah, bueno, pues entendí, con la imagen. Es un espejo donde tú puedes ver al Señor ahí reflejado y tú puedes incluso tomar esa imagen y limpiar tu imagen y volver a tu identidad y mantenerte en tu identidad cristiana. Es un espejo, bien, es un espejo. Bueno, entonces la palabra de Dios es una espada también. Es una espada. Es muy importante que veamos la palabra de Dios como espada y no solamente está ahí, sino que está en la armadura de Cristo en Efesios capítulo 6. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios es una espada? Bueno, aquí también lo dice, que es raro que hay un paralelo con algo de Pablo, pero vamos a ver. Aquí dice
que la palabra del Señor es como una espada de dos filos que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. O sea, la parte espiritual incluso de la parte humana, cosa que eso nadie lo puede hacer y dividir. Dice, y es poderosa para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa palabra viva puede estar viva no porque solamente es un logo que nosotros la leemos, sino también porque es palabra de Dios, es palabra de Cristo. O sea, esa es la palabra viva. Esa es la palabra viva. Y tiene tanto poder que hay un testimonio de un drogadicto, ¿verdad?, que utilizaba las hojas de un Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento azul, ¿se acuerdan de? Sí, de los chiquitos que eran de los Gedeones. Bueno, utilizaba eso para envolver cosas para fumar. Y que de repente se encontró con una cita bíblica que le transformó su vida. Imagínense si eso fue un papel, imagínense Cristo mismo hablando a nuestras vidas y transformando nuestras vidas con la palabra de su poder. Eso es lo que está diciendo aquí, que su palabra está viva, su palabra funciona, es eficaz, su palabra es cortante. O sea que para tú crecer espiritualmente, ella te corta lo que te tenga que cortar, porque ella discierne. El Señor mismo conoce y sabe lo que tú piensas, lo que tú anhelas, anhelos pecaminosos, y Él lo elimina y lo cambia por sus propios deseos. Eso es lo que Él quiere lograr en nuestras vidas para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. La palabra de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente, y si no nos exponemos a la palabra de Dios, entonces no nos vamos a exponer a esa espadita que desde que tú le pones la mano bota sangre, porque es cortante, porque es eficaz, porque es viva, porque llega al lugar donde nadie puede llegar. Yo siempre, cuando hablo del nuevo nacimiento, cuando hablo del llamado del Señor a las personas, yo siempre pongo una anécdota o pongo un símil ahí de un banco. Y los que han visto mucho de eso de Casa de Papel o de esos bancos que les roban, etcétera, etcétera, son famosos. Saben que esos bancos están muy protegidos, pero a la hora de que entran ladrones, hay un protocolo para esto. Hay un protocolo. Hay que darle todo lo que ellos quieran. Hay que darle todo, mantenerlo contento hasta que lleguen los SWAT. Ahí se le acaba el gozo. Ahí se le acaba el gozo. ¿Por qué? Porque ellos comienzan desde afuera a quitar la luz, a quitar la comunicación, a quitar la comida, y también a disparar desde afuera bombas lacrimógenas, tirar humo, a tirar cosas. ¿Para qué? Para ir ablandando al enemigo. ¿Saben que eso es lo que hace la palabra de Dios en los corazones de la persona? La palabra de Dios desde afuera está llamando a las personas. Desde afuera le está diciendo, mira, tú sabes que estás encadenado en esta área, en esta área, en esta área. Tú sabes que necesitas salvación. Tú sabes que por ti mismo no vas a poder ser salvado.
Tú sabes que necesitas un Salvador, que es Cristo Jesús. Tú sabes que necesitas ayuda externa para salir de ese hoyo. Entonces, la palabra del Señor te va mandando información que te van a ir cortando, sanando, debilitando las cadenas que tú tienes. Y de repente, ya el Espíritu Santo está dentro de ti y no te has dado cuenta. Cuando la palabra de Dios actúa en un corazón. Entonces ahí es cuando, si yo me pongo como gráficamente a dividir las funciones de cada uno, aunque todas estas cosas pueden ocurrir juntas, es cuando un corazón, ya que tiene a todas esas personas como si fuera en el banco de nuevo, a todas esas personas humeando y que no pueden ya ver ni nada por el estilo, entonces ahí le dan apertura a las personas de afuera y dicen, vengan, entren, que ya está neutralizado, esta persona hay que agarrarla, etcétera, etcétera, y se arma el plan hasta que quedan limpios y sanados todas estas cosas. Eso es cuando nosotros le decimos a Cristo, ahora, Señor, ya tu palabra me dominó, me convenció. Nosotros queremos que tú entres a nuestros corazones. Nosotros queremos que tú seas el principal en mi vida. Nosotros queremos que esa palabra que nos impactó en el principio, nosotros queremos ahora que esa palabra nos guíe hasta el final. Y eso es lo que nosotros necesitamos ahora, perseverar. Estos sermones son de perseverancia. Estos sermones tienen un poco evangelístico o mucho evangelístico, pero realmente es para saber nuestro inicio. Pero nosotros también vamos a utilizar estos sermones del libro de Hebreos es para mantenernos en la fe, para saber lo glorioso que es estar en Cristo y estar en su palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos saber y lo que nosotros queremos transmitir a través de su palabra. Así es que la palabra del Señor es viva, es eficaz, es penetrante y nos examina y nos alinea con la voluntad del Señor. Cristo revela al Padre a través de su palabra, y lo vemos en Hebreos 1 y también en Hebreos 4, haciendo una comparación. Nosotros podemos allí permitir que Él actúe en nuestras vidas. No solamente conocemos al Padre, sino también permitimos que Él siga actuando en nuestras vidas. Nosotros ahora necesitamos ser un reflejo también de la gloria de Dios. Nosotros también necesitamos ser un reflejo de la imagen del Señor. Y hay cosas que nunca vamos a lograr porque no somos Cristo. ¿Verdad que no? Hay cosas que nunca vamos a lograr, pero hay cosas que sí el Señor puede hacer en nuestras vidas. Por ejemplo, hacernos bondadosos, hacernos perdonadores, hacernos humildes. Todo este tipo de cosas nosotros necesitamos ser transformados todos los días, más y más, a la imagen del Señor. Si nosotros tenemos a Cristo como centro de nuestras vidas, es porque nosotros vamos a tener su palabra como centro también de nuestras vidas. Otra comparación más, y se me están acabando las comparaciones. Vamos a ver. Hay una comparación que es el alimento. La palabra también es nuestro alimento. Y usted come diariamente. Usted se alimenta diariamente. Si no, ¿qué le pasa? Recientemente sacaron a una persona que tenía 500 días preso. Lo tenían las personas de Hamas y mandaron ese publicado, está en todas las noticias. Y pusieron una foto de esta persona como era, una persona llenita. Una persona llenita y ahora salió un esqueleto andante. ¿Qué usted puede pensar, aparte del sufrimiento de esta persona? Que esta persona no comió durante todo un año y medio.
no comió durante todo un año y medio. Está desnutrido, está traumatizado y ahora hay que recuperarle la vida a esa persona una vez más. Así es que nosotros regularmente andamos flacos espiritualmente porque no comemos y bebemos de Cristo diariamente. Nosotros andamos desnutridos, nosotros andamos fallando en las aflicciones, fallando en los pleitos que llevamos en la casa, fallando en la crianza, fallando en los manejos, en las cosas que debemos de manejar constantemente, en nuestro manejo diario. Andamos fallando. ¿Por qué? Porque no tenemos ese soporte, esa comida que nos da vida diariamente, como es la palabra del Señor. Tenemos que hacer un compromiso de crecer en su palabra. Tenemos que hacer un compromiso de comer y beber de Cristo. Nosotros, y le voy a hacer una pregunta, ¿cuántos les gustan que le den la palabra de Dios en cucharita? Como un bebé. A mí me encanta oír esos predicadores que te desglosan la palabra de Dios así. Y tú dices, wow, hoy aprendí. A todo el mundo nos gusta eso. Nos gusta. Nos gusta que nos sirvan la mesa. O sea, que haya un púlpito donde se predique la palabra de Dios, la palabra de Cristo. A mí me gusta. Me gusta ir a esos púlpitos donde la mesa está bien servida y eso está bien. Nos gusta también que nos den comida variada. Pastor, todo el año hebreo. No. Deme algo diferente. Bueno, entonces los miércoles vamos a hablar de los hombres, las mujeres. Después el 14 vamos a hablar de las parejas y así. Y los jóvenes. Y todo el mundo tiene algo como a su edad. Un menú variado. Bueno, pues eso está ahí. Está tu menú variado. Está la mesa servida. Está la palabra en cucharita. Pero pastor, espérese. Queremos que sea gratis. También es gratis. Es gratis. No tienes que pagar. Por ninguno de los discipulados. No tienes que hacerlo. Es gratis. Ahora, de allá para acá, te vamos a exigir lo siguiente. ¿Le estás dando tu respuesta a la palabra de Cristo que se predica constantemente en este lugar? ¿Sabe lo que es eso, verdad? Lo tengo que explicar. Dar respuesta a la palabra de Cristo es... el evangelio es un llamado, es una noticia, es una buena noticia, es algo que tú sabes, ¿verdad? Pero siempre en la palabra del Señor, siempre hay llamados. Por ejemplo, hoy hay un llamado a valorar supremamente la palabra de Dios en tu vida. Ese es el llamado de hoy. Y cada domingo o cada día que usted va a enfrentarse a la palabra del Señor, siempre hay un llamado. Porque la palabra es viva, la palabra te llama, la palabra te reta, la palabra te muestra un camino. Es como una luz que te dice, mira, este es el camino, es como una brújula, un GPS, algo que te dice hacia dónde tú debes de ir. Entonces, la pregunta es, ¿te estás yendo tú hacia ese lado? ¿Estás dándole respuesta a la palabra de Cristo? Bueno, siempre hay dos respuestas. Hay una, rechazo. Y hay otra que es absorber eso y decir, sí, yo me voy a edificar en base a eso. Entonces, la pregunta más directa a la congregación sería hoy, ¿estás rechazando la palabra de Dios o te estás edificando en la palabra de Dios? Porque la verdad es que si no hacemos nada
automáticamente caemos en el otro lugar, en el rechazo. A veces cuando lo decimos directamente, estás rechazando la palabra de Dios, nadie va a decir, yo no estoy rechazando la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a rechazar la palabra del rey? ¿Cómo? No, de ningún modo. Pero ¿estás haciendo la palabra de Dios? Ah, no, no la estoy haciendo. Ni hice ninguna resolución para eso. Entonces, bueno, estás haciéndolo, estás rechazando la palabra de Dios. Nosotros hoy deberíamos de pedir perdón por las veces que nosotros hemos rechazado la palabra de Cristo en nuestras vidas. Hay un salmo, bueno, estábamos leyendo el Salmo 119 al principio, excelente. Ese salmo dice que el salmista dice, oh, cuánto amo tu ley, oh, cuánto amo tus estatutos. ¿Cuánto aman que no pueden pasar de 100 en la autovía cuando van para la capital? ¿Cuánto aman esa ley? Eso es lo que nos pasa a nosotros también con la palabra de Dios. Que nuestra naturaleza es rechazar las ordenanzas de Cristo. Sin embargo, Él conoce todas esas cosas y Él puede penetrar a nuestras vidas, alumbrar esas cosas que están ahí en oscuridad, destruirla, cortarla, porque Él conoce nuestros corazones. Él sabe lo infectado hasta la raíz que nosotros estamos por el pecado. Entonces nosotros tenemos que subir ahora de posición la palabra del Señor de donde nosotros la teníamos a donde debería de estar. Yo tenía una vecina bien viejita, que ella tenía siempre la palabra abierta ahí en un lugar. Y yo creo que nosotros estamos a ese nivel también. Nosotros estamos al nivel de tener la Biblia abierta en un lugar y decirle, esa es tu posición. Y no está controlando mi vida en todas las cosas. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a la supremacía de la palabra de Cristo? La palabra de Cristo es suprema, aunque tú no la tengas así en tu mente ni en tu corazón. Así es que el tema es qué tú vas a hacer con esa información. Y eso lo vas a escribir. Tal vez van a hacer otras preguntas. Y la idea es entonces que hoy todo el mundo tiene que salir en un chat de la iglesia. Entrar a alguno. Ya sea premembresía, ya sea membresía, ya sea hombres, mujeres, niños, adolescentes, etcétera. Así es que lo podemos hacer. Vamos a ir a algunas aplicaciones después de este reto. Vamos a ver algunas aplicaciones finales para la iglesia de Cristo Jesús en este tiempo. Si nosotros abrimos la carta a los hebreos, ¿no?, y vemos la supremacía de la palabra de Dios, vamos a empezar ahí mismo, en el capítulo 1, viendo que la palabra de Dios es poderosa para sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él sostiene todas las cosas. Podemos ver en el capítulo 4, donde vimos también, dice que la palabra es viva y es eficaz y es cortante. O sea que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, que nunca serán buenas y que por más buena que sea, puede ser que estén también contaminadas. Entonces en el capítulo 4, versículo 12, también nos está diciendo a nosotros que veamos que la palabra de Dios es útil para cortar lo pecaminoso y las cadenas que nosotros tenemos a este mundo, a nuestra carne y los compromisos con Satanás. Pero también nosotros hemos visto otros capítulos
Como vimos el capítulo 12, y nada más quiero circunscribirme a lo que hemos visto para no dar spoiler de lo que viene. Entonces, dice aquí que nosotros debemos de poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Entonces, consideremos aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en sus corazones. La palabra de Cristo, ¿saben lo que hace? Nos ayuda en nuestro cansancio. Nos ayuda en medio del desánimo. Y otra palabra que nosotros ya hemos visto en el capítulo 2, creo que fue, no sé si Otto me pudiera refrescar, pero también nosotros hemos visto el peligro que hay. El capítulo 2, versículo 3, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, nosotros no podemos descuidarnos de buscar a Dios a través de su palabra. Y son aplicaciones del texto o del libro que nosotros podemos encontrarla ahí, que nos van a ayudar a nosotros a ir a la palabra del Señor. Mi conclusión, no pierdas tu espada. ¿Han visto ustedes películas donde al gladiador está ahí, mira, ganando todas las batallas, pero de repente, ¡plan!, viene alguien y le da un golpe en la mano, lo que sea, o se cansa y se le cae la espada? Imagínense usted en esa posición. Usted está vulnerable. Usted está casi muerto, recójanlo, que murió. ¿Por qué? Porque el gladiador que pierde su espada en la arena es un gladiador muerto. ¿Dónde está tu espada? ¿Dónde está tu espada? ¿Dónde está tu sistema de recargarte espiritualmente? Leyendo la palabra, estudiando la palabra, siendo transformado por la palabra de Dios, ayudando a limpiar a tu esposa si eres esposo, ayudando a los hijos a ser limpiados en la palabra del Señor. ¿Dónde está tu espada? Tienes que levantar tu espada hoy. Esa es mi conclusión del día de hoy. Cuando a alguien se le pierde el arma, se le pierde la espada, está en desventaja. Está frito, muerto. Entonces, ¿saben? Nosotros a veces, cuando intentamos orar, oramos sin la espada. Hay oraciones que las personas empiezan a orar y se van y terminan la oración. Y el Señor se queda como te quiero responder a todo lo que tú me preguntaste, a todas tus inquietudes, a todos tus anhelos, a todas tus frustraciones. Te quiero responder. Pero tú no escuchas. No escuchas la palabra. Hay personas que oran también sus palabras y no oran la palabra de Cristo. Entonces, están casi en lo mismo. Es lo mismo casi que la otra. ¿Por qué? Porque no oran en base a la voluntad del Señor. No, de lo mejor o la mejor oración es la que se hace después de recibir la palabra de Dios. Nosotros, por ejemplo, estamos comiendo ahora de Cristo y bebiendo de su palabra y al final oramos. ¿Y qué vamos a orar? Señor, ayúdame a ser suprema, a yo verlo, a yo contemplarlo, a yo llevarlo a una realidad, a hacer suprema tu palabra en mi vida. Y tú le estás dando respuesta a la palabra del Señor. Pero cuando no le damos respuesta a la palabra del Señor, cuando no valoramos, cuando no intercambiamos, señores,
ustedes no se han dado cuenta que todo esto es una relación con Dios. Todo lo que hemos venido hablando es el Evangelio, es lo que Dios hizo para que el hombre tenga una relación con Él. ¿Qué hizo? Mandó a Cristo, dejó su palabra para que nosotros nos relacionemos con Él, sepamos cuál es el camino, la verdad, la vida, y entonces nosotros nos relacionemos con Él. Y esto es un asunto de Él me habla, yo le hablo. Claro, su palabra tiene supremacía sobre la mía, entonces yo tengo que verlo así, de que yo tengo que vivir su palabra, yo tengo que guiarme por su palabra, yo tengo que valorar su palabra, yo tengo que buscar su palabra, si no voy a estar siempre orando lo mismo y no voy a estar creciendo en Él, porque Él es el que me va a ayudar a crecer. En una ocasión a Pedro le pasó eso, se le cayó la espada, ahí parece. Decía ahorita que Pedro tuvo sus luces y sus sombras, entonces ahora vamos a ver una sombra de Pedro. Él, en un momento, en el monte de la transfiguración, el Señor estaba ahí brillante y de repente aparecen Moisés y Elías brillando también allí en aquel lugar. Entonces, él, queriendo como absorber toda esa bendición de Moisés, de Elías, imagínense usted, ahí estaba la ley y los profetas, él dijo, wow, esta es la oportunidad, vamos a hacer una enramada, vamos a tener a estos dos magnates como invitados espectaculares para que nos enseñen y nosotros podemos guiarnos de ahora en adelante con Moisés y con Elías. Y es cuando de repente todo se desvanece y aparece una voz del cielo y le dice, Jesús es mi hijo amado, a él oíd. Más central que eso, más boche que eso, no puede haber. Y yo pienso que ese debería de ser el boche del Señor para la iglesia de Cristo, no hice gracia, para la iglesia de Cristo de este tiempo. De este tiempo. Concéntrense en la palabra de Cristo o en Cristo que es la palabra. A los padres se nos pierde la espada muchas veces cuando estamos corrigiendo a los hijos. ¿No se la ha perdido a usted? El enojo, la rabia del momento, la frustración, se le pierde a uno la palabra. Se le pierde a uno la palabra en los pleitos de pareja. A uno se le pierde en la unidad. En mantener la unidad, el hombre, la mujer, se nos pierde. Se nos pierde todo lo que sabemos. Se nos pierde la palabra. Y en la iglesia de Cristo, está sucediendo igual. Se pierde la palabra. Acuérdense que la iglesia es baluarte, columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia no puede perder la centralidad de la palabra de Dios. No puede. La iglesia se debe de dirigir por la palabra de Cristo, se debe de alimentar por la palabra de Cristo, se debe de guiar por la palabra de Cristo. Las oraciones deben de ser de la palabra del Señor. Los cánticos deben de ser para que las personas salgan llenas de Cristo, como dice un texto, tanto en Colosenses como en Efesios. También cuando leamos la palabra de Dios para edificación. Cuando se prediquemos de la palabra de Dios. Y cuando tengamos comunión, que ahí es cuando se nos pierde básicamente la espada. Cuando tengamos comunión por medio de la palabra de Dios. Esto puede ser difícil de entender. Para mí es difícil de entender. Tal vez otros nos puedan explicar mejor que en medio de la comunión, en medio de un juego de dominó, en medio de una salida entre cristianos y todo, se nos pierde la palabra de Dios.
pero muchas veces sucede. Y yo quiero terminar con una carta que si no es de la misma época de cuando se escribió Hebreo, tienen que ser hermanitas, juntas por ahí. Y esta carta está dirigida a una señora y está dirigida a los hijos de esa señora, o puede ser a la iglesia donde esa señora era tal vez una anciana de la iglesia o una persona que acogía a otros para que vivieran, durmieran, hicieran culto en su casa. Oigan lo que dice esta carta. De parte del anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y tú puedes decir, estamos en febrero, puede ser que este hombre ame a esta señora. Vamos a ver. Dice, y yo no solo, sino también todos los que conocen la verdad los aman a ustedes. Y ahí cambia el aspecto y el conocimiento. Y tú dices, ofrézcame. Esto es algo diferente. Esto es una relación de amor porque creemos lo mismo. Es una relación de unidad porque tú crees lo mismo que yo. Y el que le escribió la carta, Juan, la segunda carta que él está escribiendo, él está mandando esta carta para cuidar la unidad y el amor y el afecto que hay entre esa persona y las demás personas de la iglesia, para que esas personas que estén ahí y para los que vengan no se desvíen de la palabra de Dios. Por eso es la introducción. En el versículo 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará en nosotros para siempre. Y ahí le saluda, después que le dice todo eso, y le dice, mira, en el nombre del Padre, te mando un saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en verdad y en amor. Yo nunca había visto una introducción dándole tanto énfasis a la palabra de Dios. Nosotros estamos conectados unos a otros por lo que creemos. Nosotros estamos conectados y si no creemos lo mismo, tenemos que ponernos de acuerdo y creer en lo mismo para andar juntos. Y eso es lo que hace que nosotros como comunidad andemos juntos, creyendo lo mismo que dice la palabra del Señor. Más adelante, en el versículo 4, por ejemplo, dice, mucho me alegré de encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad. Mira, yo me topé con uno de los muchachos ahí y ¿sabe qué? Andaban en la verdad. Qué lindo cuando un anciano, cuando un pastor, en este caso si era Juan, ¿verdad? Que eso es lo que creemos. Juan como apóstol de Jesucristo, tal vez el único que quedaba vivo, le está diciendo, wow, yo vi a los muchachos tuyos y tan derechito en la palabra del Señor andan todos. O sea, no fallaron ustedes en darle la verdad. No se le perdió la espada. Vamos a cuidar eso, que la espada no se pierda, para que andemos todos en la verdad. Y sigue diciendo, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora te ruego, señora, que como escribiéndote un nuevo mandamiento, no como escribiéndote, perdón, un nuevo mandamiento, sino recordándote el que tenemos desde el principio, que nos amemos los unos a los otros.
Y este es el amor, que andemos conforme a tus mandamientos, que anden en él. El versículo 8 dice, tengan cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo aquel que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. No puedo seguir leyendo esta carta, aunque tiene un solo capítulo, pero ya estamos sobre el tiempo. Otro verso del mismo Juan, pero en su evangelio, Juan 14:23, dice, Jesús respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y el Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Pero el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino es la palabra del Padre que me envió. Señor, esperamos que tu palabra sean así cortantes y penetrantes en nuestras vidas, que nos pongan entre la espada y la pared, literalmente, y nos diga, ¿estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? ¿Es suprema o no es suprema? ¿Es importante o no es importante? Es lo que queremos preguntarnos en nuestras vidas hoy y dar respuesta. Tal vez daremos más chance para que esta semana completa podamos dar respuesta a tu palabra. Pero hay personas que urgentemente deben de dar respuesta hoy a este mensaje. Hay personas que urgentemente deben de decir si creen o no creen, si aman o no aman, si quieren o no quieren, porque hay una urgencia, Señor, hay una urgencia para salvación, para vida eterna, para enderezar los pensamientos, para enderezar las vidas de las personas que han escuchado esta tu palabra, para enderezar tu iglesia, porque tu iglesia, Señor, necesita también no solamente tener una liturgia en base a la palabra, sino que debe de tener una vivencia los unos a los otros en tu palabra, en tu verdad, en tu amor. Ayúdanos, Señor, a que esto sea así. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados.